hemos invitado al doctor Luis Lamas Pucho, que es un penalista que nos ha ayudado a comprender mejor algunas situaciones, tanto más ahora que tenemos varios procedimientos en curso. El primero, naturalmente, es la investigación o no a la fiscal de la Nación, por una parte, pero hay también el tema de Alberto Fujimori y la resolución que hemos conocido ayer o anteayer por parte del Tribunal Constitucional. Respecto de la Junta Nacional de Justicia, la señora Benavides, fiscal de la Nación, doctor Lamas Pucho, buenas noches, gracias por estar acá. Hace pocos minutos hemos tomado conocimiento de una resolución de la Junta Nacional que oficializa lo que ya se había dicho. 3 puntos, pero artículo primero, abrir procedimiento disciplinario inmediato a la señora Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación, según los cargos consignados y los considerandos de la presente resolución. Artículo segundo, requerir a la señora Benavides que se apersone al procedimiento disciplinario, otorgándole 10 días hábiles para que presente su descargo por escrito, acompañando a los medios probatorios que estime pertinentes. Tercero, encargar a la miembro instructora, señora Imelda Julia Tumalián Pinto, la conducción del procedimiento disciplinario al que se refiere esta resolución. Son tres resoluciones clásicas, previsibles. Exigencia de forma, digamos. Ya, exigencia de forma. Ahora, esto supone que no se le conceda a la señora fiscal una medida cautelar que complemente la que ya había ella recibido hace cierto tiempo. Por supuesto que los hechos ahora son diferentes a los que motivaron que ella pida esa medida cautelar. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se le conceda otra vez? Vamos por el fondo del asunto, ¿no? O sea, acá hay una indagación que es una investigación preliminar en la que ni siquiera se ha formalizado una investigación preparatoria, en la que sale una serie de información en los medios de comunicación y a raíz de eso, a partir de eso, la Junta Nacional de Justicia decide de mutuo propio abrir una investigación. Me imagino con fines de suspenderla y más adelante destituirla. Pero estamos ante una etapa preliminar, ni siquiera estamos ante una investigación, porque yo comprendería que si la fiscal hubiera sido sorprendida en un estado de flagrancia, evidentemente los hechos imputables, la responsabilidad estaría más esclarecida. Pero en la preliminar es simplemente una indagación. Sí. A raíz de una noticia en la que la Fiscalía decide acopiar información. No es la noticia, es el hecho que se ha producido. Hay un allanamiento en la propia sede de la Fiscalía, no es una noticia, ¿no? El allanamiento es como consecuencia de la decisión de la Fiscalía. Sí. El allanamiento tampoco no significa responsabilidad penal. No, por supuesto. Es simplemente acopio de información para poder consolidar un proyecto punitivo que tiene que formalizarse, que tiene que cumplir con ciertas exigencias para dar pie a la investigación preparatoria. Mientras esto no suceda, impera el principio de presunción de inocencia. Si eso es así, como la Junta Nacional de Justicia, por un lado se adelanta a haber una investigación y por otro lado la Junta Nacional de Justicia también ha sido objeto de una serie de cuestionamientos e investigaciones y denuncias por parte de la Fiscalía. En otras palabras, me parece que por ponderación y sano juicio, por lo menos la Junta Nacional ha debido abstenerse hasta más adelante. Pero se le justamente reclamaba que se pronuncie, que haga algo y que no haga como la mayor parte de los congresistas, que guardan silencio. Entonces, una cosa son los congresistas. Supuesto que estemos ante un hecho grave, como parece el allanamiento practicado. Como tú dices. Bueno, hasta que no haya prueba. El allanamiento es una medida coercitiva, pero no es una sentencia. Pero procede de una investigación hecha por fiscales. Fíjate tú, esa investigación podría dar lugar a la destitución, que es un hecho particularmente grave, no de cualquier funcionaria, de la fiscal de la Nación. Entonces, para poder tomar una decisión de abrir una investigación en las condiciones como acabo de explicar, me parece a mí que hay un exceso de atribuciones que evidentemente puede dar pie a la medida cautelar. ¿Pero qué cosa se hubiera debido hacer? No necesariamente la medida cautelar. Por lo menos esperar que se formalice la investigación. Entre tanto la señora remueve fiscales, toma decisiones, comete arbitrariedades. Para eso está el juez de control, está la indagación. Y además la indagación tiene un plazo determinado. Señor Lamas Pucho, hemos visto cómo ha removido a Marisa Barreto a las 3 de la mañana del día lunes. Eso es lo que tú ves, pero hay que conocer a fondo
cuáles son las exigencias, si han cumplido o no. Por ejemplo, para el tipo de allanamientos, para lo que significa la visualización de los WhatsApp, de qué teléfono provino, si ha hecho una reconstrucción, se ha realizado alguna pericia. ¿Quién corrobora que eso es cierto? Simplemente es un pantallazo que aparece en la televisión y como consecuencia de eso, vamos a abrirle una investigación. Pero si usted fuera abogado de Pedro Castillo, lo haría salir de la cárcel, ¿eh? No. Con esos argumentos más o menos. No me traslades al tema. No, pero quiero decir, si lo que queremos es la prueba absoluta para proceder a una investigación... Fernando, tú me invitas a mí como abogado. Sí. Yo doy una opinión de carácter legal. Sí. No quiero inmiscuirme en el aspecto político. Lejos de mí querer hacerlo dar pasos fuera de su especialización profesional. Disculpe si es que lo ha tomado así. Pero lo que sí quiero saber es que usted ha sido consciente que había una parálisis. ¿En qué sentido? En el Estado, en que no se sabía cómo... los congresistas callados durante varios días. Esa es responsabilidad del Congreso. Pero es el clima general. Sí, es una persona poderosa. ¿Cómo se actúa cuando...? Sí. En materia de responsabilidad funcional, hay que partir de una premisa de objetividad, no de subjetividades, conjeturas, entredichos, que me parece, que yo percibo, que no percibo. Acá tenemos que ir sobre hechos concretos. Sí. Porque ese es el derecho y de la rigurosidad. El hecho concreto es que hay un asesor de confianza de la señora Benavides, pero hasta ahora no ha sido responsabilizado. Sospechas graves de haber intrigado en el Congreso. Como tú dices. Sospechas graves, por supuesto. Ya, hay que investigarlas, pues. De haber intrigado en el Congreso con tres objetivos. Nadie está en contra de la investigación. Sacarle el mapa a Zoraida Ábalos. Yo estoy de acuerdo con borrar del mapa a la Junta Nacional de Justicia. Mira, esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Pero lo que realmente genera alarma, por lo menos en lo que respecta a mí, son las acciones colaterales que se están suscitando, que en efecto me dan a mí la impresión, esa es mi impresión, de que lo que se está buscando acá es la renuncia. Porque es un acto de inmediatez. Por supuesto que se le ha pedido la renuncia. ¿Pero por qué va a renunciar? Los propios... Porque sale una fiscal y dice eso. Yo entendería, hay una acusación fiscal, acá están los indicios, está el marco probatorio, se ha demostrado, hay colaboradores eficaces, hay videos que han sido corroborados, hay testimoniales. Efecto, pues, ya no queda nada. Eso sí es una imputación concreta. Pero en este momento, al margen de que se está violando una serie de situaciones procesales, por ejemplo, los WhatsApp. ¿Quién ordenó el levantamiento de la privacidad en las comunicaciones? El juez que autorizó a Pero yo he estado leyendo acá y no hay ninguna autorización. Yo tengo acá la disposición de la aplicación de las medidas coercitivas, de los allanamientos, y por lo menos de lo que se sabe acá, no sé, yo no conozco la carpeta fiscal, no aparece nada sobre el particular. No, pero es obvio que Marita Barreto no haber actuado sin autorización del juez, no puede allanar la fiscía. No, tiene que ser preciso, objetivo. Pero, no hemos leído el documento completo. Sí, yo lo he leído. El documento yo lo he estudiado. Ya. Y no hay nada de lo que eso. Me sorprende porque esto va a ser objeto de una acción, se supone que se convierte en una investigación preparatoria, pero esto no pasa. Y además hay aplicación de medidas de coerción. Entonces la próxima semana va a tener que resolverse la apelación sobre la aplicación de las detenciones o medidas coercitivas y veremos, por lo menos la Junta, volviendo al tema que nos convoca, debería haber esperado cuál es la decisión que va a tomar la sala que está viendo la apelación respecto a esta medida de coerción. Pero es un proceso diferente. No, es que una cosa va con la otra, porque ¿cuál es el sustento para poder abrir una investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia? Que hay una hipótesis fiscal de la existencia de una organización criminal, sí. Una hipótesis. Pero eso ya es gravísimo, ¿o no les parece gravísimo? Como tú, como filósofo, como estudioso sé lo que es de la dimensión, la hipótesis es una cosa que tú te imaginas desde el punto de vista fenomenológico, pero acá no estamos hablando de esas cosas. Hasta que no se condena algo, todo naturalmente es una hipótesis, una teoría. Pero hay que respetar el Estado de Derecho. Pues. Hay un proceso establecido, hay una investigación, una indagación. No, pero eso es fiscal. Está bien, pero ¿cuál es el sustento sobre el cual actúa la Junta Nacional de Justicia? Pero tiene su ley orgánica y tiene... Está bien, tiene todo el marco legal, pero justamente, ¿cuál es el sustento para abrir una investigación? La sospecha grave, como tú dices. Es el punto de partida. Sí, pero eso basta. Entonces, esto le está dando pie para que la doctora Benavides inicie una acción de carácter cautelar en la vía constitucional, porque la accionar de la Junta Nacional de Justicia sobre la base de estos preámbulos, en mi opinión personal, está violando el debido proceso, el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a mencionar, sin perjuicio. ¿Por qué el debido? Porque se abra un procedimiento. Porque ¿cuál va a ser el sustento para poder
Señora, digamos, aplicar una explique sanción. usted, conteste usted a los cargos También lo voy a que pesan sobre explicar. usted. Sí. Pero ¿cuál va a ser el sustento en el caso que tengan que tomar una decisión? Ah, sí, porque salieron los WhatsApp en la televisión. No, porque se ha nada abierto de una televisión, investigación es la preliminar. fiscalía. Son los No, documentos de la fiscalía. pero Porque por eso usted te está digo. obsesionado con las noticias de No, la es que es televisión. un conjunto pues, de una serie de No, circunstancias. acá hay un acto de la fiscalía gravísimo. Ya, ¿quién lo el demuestra? allanamiento. Bueno, usted pone en duda que se haya producido la madrugada. Está bien, pero sí. ¿quién demuestra que eso ha sido así realmente? ¿Quién se ha sido En como? el plano, ¿para qué se hace el allanamiento? Para ver si hay Encontrar pruebas pruebas. de lo que la hipótesis... ¿Se han encontrado pruebas? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿cómo va a actuar la Junta Nacional de Justicia si no hay pruebas? Pero una persona sobre la que pesan esas sospechas Bueno, pero, puede ser la titular de la No investigación. estamos hablando tampoco de cualquier persona. Sí, no, justamente. Estamos hablando ni más ni menos de una funcionaria que es la representante de la legalidad Sí. y que necesita necesariamente para el bienestar del Estado de Derecho del país estabilidad. Y la estabilidad justamente lo da el cargo, con lo cual no significa que sea inmune y que no tenga que asumir una responsabilidad. Pero hay un proceso civilizado, racional, ponderado, que establece bajo qué circunstancias un funcionario puede ser suspendido o desaforado. Pero necesito acá estamos pruebas. hablando del campo de la competencia de la Junta Nacional Pero, de Justicia. ¿cuál es la Que no sanción que podría aplicar la Junta? suspenderla. O destituirla. Suspenderla por Pero lo ya pronto. suspenderla Sí. es una forma de coerción, porque no estamos hablando de un Estado de Derecho en estado normal. Estamos hablando de una situación particularmente grave en el país, que se está desestabilizando la gobernabilidad, se están confrontando los poderes, es decir, una situación inmersa en el caos Pero todo gira institucional. en torno a ella. Todo gira en todo No eso que usted necesariamente. dice, el origen Hay una que serie de tiene. hechos que son periféricos. Pero ¿cuál es el origen de toda esta situación? Es que para defenderse ha lanzado el lunes una denuncia constitucional contra la presidenta. Eso tampoco no considero que es correcto, porque esa es una indagación. Primero que todo se trata de la muerte de un número significativo de ciudadanos que requieren ser esclarecidos, que no se puede esclarecer a través de una investigación, se necesita ir a un juicio. Está de por medio la inmunidad, hay que levantar la inmunidad. El Perú está siendo emplazado ante el sistema interamericano. Hay informes de la Comisión de las Naciones Unidas, de una serie de ONGs que están cuestionando el Estado democrático en el país. Entonces, ¿cómo la fiscal se va a quedar con la boca callada? Tiene que formalizar una denuncia porque esa es una obligación. Una decisión el lunes. No creo que sea así, porque yo también he leído esa denuncia, tiene más de 170 páginas. Sí, el viernes tomó la decisión de solicitar que se prolongue. No es así. ¿Cómo? No, porque hay una, no lo solicitó el hay viernes. una necesidad de formalizar esa denuncia. Tampoco no es una cosa que se le ha ocurrido a la fiscal. Pidió un plazo suplementario de 8 Eso meses. tampoco es correcto, porque la Fiscalía, de acuerdo al Código Procesal Penal, puede saltearse cualquier etapa. Pero, señor, explíquenos cómo es posible que el viernes por la noche pide que se le prolongue el plazo de investigación y el lunes, después de haber vivido el allanamiento, habrá llegado sale a esa conclusión con que hay que denunciar. porque debe tener durante el fin de semana, en la madrugada del lunes. No es así. Esa es una indagación que tiene larga data del mes de abril. Además, yo creo que acá está de por medio justamente la defensa del Estado de Derecho, la defensa del país ante el sistema interamericano. ¿Cómo es que pueden decir ni siquiera se ha formalizado una denuncia? Es el Congreso el que tendrá que decidir si le levanta la inmunidad y a partir de ahí tendrá que ser la Corte Suprema de Justicia la que resuelva y harán uso de todos los medios de defensa, porque yo también soy convencido de que hay suficientes elementos para eximir a muchos de los denunciados de la responsabilidad penal, pero eso lo tiene que resolver ¿De cuáles denunciados? De los denunciados por la fiscal de la Nación. Claro. Pero ¿cuáles, por ejemplo? La misma presidenta. La misma presidenta. Bueno, hemos recibido la visita del doctor Ernesto Blume, especialista en Derecho Constitucional, al cual queremos pedirle su opinión, antes de retomar eventualmente temas penales, su opinión sobre lo que está viviendo el Perú y las instituciones que se hayan sometidas a una tormenta, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias. Lamento haberme demorado un poco por problemas de tráfico. Sí. Lo que está viviendo el Perú es, pues, la continuación desde mi punto de vista, desde este intento que ya tiene larga data de pretender concentrar el poder para lograr que el Perú ceda frente al movimiento del socialismo del siglo XXI. Y por lo tanto, la ultraizquierda, el denominado sector progresista,
y el sector caviar pues están empeñados esa en teoría crearle magnífica, problemas. ¿cómo la ve usted aplicada en concreto? Porque es lo contrario que el señor Rambas. El señor Rambas se niega a entrar en lo político. Pero eso no significa que no coincida con lo que he dicho. Porque el derecho constitucional evidentemente es una ciencia que tiene que ver con el ejercicio racional del poder. ¿Cuáles actores de esta maniobra política, de este complot político ve usted en acción en esta situación? Marita Barreto, Aldo Vázquez. Bueno, yo no quisiera personalizar. Porque se lanza una teoría política de ese tipo. Acá hay una cosa, yo me voy a referir a hechos. Gracias al coraje y la valentía de una mujer que decidió denunciar constitucionalmente al señor Castillo, gatilló la caída de ese gobierno que pretendía empujarnos al abismo y convertir al Perú en una Venezuela, en una Nicaragua, en una Cuba. Y esa persona, a quien tanto le debemos, ahora es objeto de un contraataque de esas fuerzas que fueron debilitadas totalmente gracias a lo que aconteció el 7 Pero usted de reconocerá diciembre que la del año investigación 2020. la hizo Marita Barreto, ¿no? El rol justamente de Marita Barreto y de los oficiales de la policía fue decisivo. Por y se está supuesto. descabezando a eso. Bueno, pero ese es otro tema. Pero es que la teoría política suya es tan vasta pero que queremos ver cuál es el asidero de la realidad, si no es una fabulación suya. Mire, quiero precisar bien. Para mí, lo que está aconteciendo es un boicot de los ultras sumados a los caviares, luchando por el poder irresponsablemente para crear el caos y sembrar acá un retroceso en lo que estamos recuperando de ¿Y la señora Boluarte cuál es el papel que juega en este complot? Espérese un minutito. Entonces, en este complot hay fuerzas ocultas, fuerzas que vienen de diversos niveles, pero el fondo del asunto es una lucha por el poder para que el Perú pierda su democracia y caigamos en el castrochavismo. Ese es el fondo del asunto. Y en ese escenario, un sector irresponsable y antipatriota, que es el sector caviar, se presta a este juego. A ver, explíqueme, ¿quién ha hecho que acredite la tesis que está usted postulando? Los hechos y la realidad. Porque usted tiene que una fiscal que deberíamos estar aplaudiendo todos. No, por lo que hizo hace un año no, porque la fiscal... No, es que le han armado un tiglado, pues. Si usted analiza la denuncia... ¿Quién contrató al señor Villanueva? Mire, pero perdón, si usted analiza la denuncia de la fiscal Barreto, descubre, y yo lo descubro sin ser penalista, una total inconsistencia, porque se basa básicamente en chats de un asesor que fungía de coordinador interinstitucional, en donde incurre en un proactivismo y en ciertos irresponsables excesos y compromisos, pero que en modo alguno demuestran que la fiscal, a título individual, actuando con dolo directamente y premeditación, está involucrada. Entonces, todo lo que estamos haciendo es en base a esa denuncia, en donde la fiscal Barreto se excede porque habla de organización criminal. ¿Cómo puede haber organización criminal si no hay pues toda una estrategia previa de arribar a un punto para llegar a un... Pero ¿cómo sabe que no la hay? Pero, ¿cómo sabe ahora es usted que está diciendo cosas? Hay tres personas, basta. Porque es inconsistente, ¿no? Para mí es ¿Cuál es la inconsistencia? La inconsistencia es que no hay elementos suficientes que acrediten que se trata de que ella es cabecilla de una organización criminal. Eso no se puede decir ligeramente, eso se tiene que probar y comprobar. Y no veo ningún elemento convincente. Ahora, creo que la fiscal de la Nación, con el respeto que me merece, cometió un error al sacar a la fiscal Barreto. Creo que ese ha sido un error. Y el segundo error que cometió fue distraer la atención y en el comunicado que lanzó meter el tema de la señora Boluarte, ¿no? A través de una denuncia que yo creo que no debió presentarla en ese momento, no debió mencionarla, ha podido hacerlo después, en otro momento, porque se ha visto como que ha tratado de meter un ingrediente para distraer y se ha abierto en el fondo otro frente innecesariamente.
pero yo no veo elementos suficientes para pretender su remoción, y menos que la Junta Nacional de Justicia se irrogue ahora un procedimiento no previsto en la ley orgánica, este procedimiento súper rápido que pretenden... Disciplinario inmediato. Y disciplinario inmediato, que es una cosa que han inventado. Pero sí existe perfectamente. ¿Pero dónde está regulado? Sáqueme usted el artículo expreso que así lo... Yo he leído, amigos abogados me han dado a leer y perfectamente. Pero es que ese procedimiento de disciplinario inmediato, yo no lo he visto regulado en la ley orgánica. Y pregúntele también al doctor Abanto, que es el que ha declarado sobre esto. Ahí ha habido un exceso de la Junta, desde mi punto de vista. Y además en un contexto en donde la Junta está cuestionada y está enfrentada a la fiscal de la Nación. Hace tiempo, Entonces, lo que se quiere es sacar a la fiscal de la Nación para recuperar el poder que se ha tenido sobre el Ministerio Público y que ha llevado a todos estos excesos y esta anarquía que existe. ¿Y qué pasa si el asesor famoso Villanueva, nombrado por la señora fiscal, pese a que ya había sido objeto de una sanción en la Fiscalía hace varios años? Era una persona conocida por su reputación dudosa. La señora fiscal lo contrata y le da amplias atribuciones. Ese señor ha actuado en el Congreso por su interés personal. Curiosamente, ese hombre venía del gobierno de Pedro Castillo. ¿Y usted cree que ha obrado tanto la señora fiscal Contreras? Pues contrata a este señor, ella discrecionalmente como hombre de confianza, y lo hemos visto en acción en el Congreso. Pero mire, yo no digo que no se investigue. Yo no digo que no se haga... ¿Quién debe investigar? Perdón, quien ha reemplazado a la doctora Barreto tiene que continuar la investigación. Nadie la ha reemplazado. Nadie la ha reemplazado. Perdón, tengo entendido que sí ha sido reemplazado. Pero alguien más tiene que reemplazar. Vendrá otro fiscal para continuar la investigación. Nadie pues quiere aceptar el cargo porque no se quiere... No creo que no sea nadie, ¿no? No. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Usted me dice que nadie la ha reemplazado. La fiscal... remueve a la fiscal Barreto y nombra otro fiscal. Entonces ha habido un nombre. Rechazó. No lo ha reemplazado. Eso implica otra decisión de la fiscal, ya sea aceptando o no la renuncia y nombrando a otro. Nombró a otro, que también rechazó. Bueno, tendrá que nombrar a otro, pues. Pero eso no descalifica a la fiscal, ni significa que la investigación no continúe. Y si en esa investigación, en donde los denunciados están sujetos a una presunción de inocencia, que es un mandato constitucional, artículo 2, inciso 24, ítem F. Toda persona es considerada inocente mientras no se acredite judicialmente. Sí, no, eso está fuera de toda duda. No, pero es que si eso, que es un mandato constitucional, lo tomamos a la ligereza y empezamos a hablar de la dignidad de personas... No es de la ligereza, sino que acá hay una función específica, la de fiscal, jefa de la persona que la investiga, y ha sido capaz de hostilidades hacia los fiscales que no le gustaban. Hay dudas. Pero ¿de qué hostilidades hablamos? Pero si el órgano de... pero usted está confundiendo. A ver, ¿qué cosa? Con todo respeto, por favor, Carvalho, a la fiscal de la Nación con el órgano de control interno del Ministerio Público. No, ella es la que ha tomado decisiones. El órgano ella es la que ha tomado multitud de decisiones. No. Yo no digo sanciones, que son efectivamente... Si usted me deja terminar... por favor, adelante. Amigo Carvalho, ¿cómo puedo explicar? Mire, usted me dice que ella ha tomado. Eso no es exacto. El órgano de control ha investigado a 2 fiscales que el país es testigo que convirtieron su función en un espectáculo circense. Que practicaron esa es su opinión y los adjetivos que usted está. Pero no todo el mundo comparte. Coincido con eso. Me imaginaba que coincidía con él. No, y eso a nivel de la mayoría de abogados. O sea, el fiscal, que debe ser un funcionario que ciña su accionar al marco de la Constitución y cumpla con serenidad, con prudencia y respetando los derechos fundamentales de su rol, se convierte en un protagonista mediático para provocar reacciones en la sociedad, está desnaturalizando su función. Y esos señores han sido bien sancionados. No solamente una. Por si acaso José Domingo Pérez, que corresponde al perfil que usted está haciendo, no ha sido sancionado. Bueno, pero está con un proceso en giro y me imagino que se le aplicará la sanción respectiva. Y eso también se quiere evitar con toda esta maniobra para mantener a personas que no son irreemplazables. Yo digo, con todo el respeto que me merece el señor José Domingo Pérez y el doctor Vela Barba, ¿son irreemplazables? No, nadie es irreemplazable. ¿Son exclusivos? Marita Barreto, ¿por qué nos desgañitamos tanto? Tampoco la señora Benavides es hay un cambio. Tampoco se podría aplicar a ella. Por supuesto. Porque es obvio que funcionalmente el jefe
que es el titular de la investigación penal en el Perú, es investigado por una subalterna. Señor Blume, señora Maspucho, atenta contra el sentido común. Acá lo razonable es que ella dé un paso al costado, no renuncie, pida una licencia. Usted a toda costa quiere sacar a la fiscal de la Nación. No, yo quiero que se haga la investigación. Es una fiscal la investigación te está haciendo. Es una fiscal valiente, lo que no hizo la señora Zoraida Ábalos, que dijo, voy a investigar, pero no voy a denunciar y espero hasta que termine su mandato. O sea, quería que siguiera el señor del Castillo y hoy estaría... Era la doctrina constitucional durante décadas, respaldada por todos sus colegas. No. De acuerdo al artículo 117 de la Constitución. Mire, a nadie se le ocurrió. Invoco al doctor Domingo García Belaúnde, que es el connotado constitucionalista. Lo hemos tenido aquí anteayer. Él sostiene que sí debía denunciar. Entonces, no es exacto sobre el tema era una voz solitaria. Sobre el tema era una voz solitaria. Todos estaban apegados a la lectura tradicional. Ahora usted es del artículo 117 también. No, pero escucho a la gente. Me inclino reverente. No, por favor, no tiene ninguna razón. Su opinión sobre el papel que ha jugado en esta coyuntura desde el lunes la presidenta Boluarte, que es asesorada constitucionalmente por usted, ¿no? A ver, ahí aclaremos. Sí. Porque usted me aplica ese San Benito de que yo soy Presidente asesor de la Comisión de Asesoría Constitucional de la Presidencia. Yo soy presidente de una comisión de alto nivel que asesora a la presidencia de la República, léase al Estado peruano en temas constitucionales y totalmente autónomo. A la presidencia que es ejercida por la señora Boluarte. Y sin relación de subordinación con la presidenta. Entonces, no es que yo sea el asesor de la presidenta. Eso no es exacto, señor Carvalho. Bueno, no es asesor de la presidencia, no de la presidenta. Así es. De acuerdo, nos hemos comprendido. ¿Cómo interpretar? Pero no asesor, soy miembro de una comisión consultiva. Preside, es distinto. ¿no? Sí, pero es una comisión consultiva que actúa de oficio en temas constitucionales básicos de preservación del Estado constitucional peruano. Usted está desnaturalizando mi función y no es así, yo no soy asesor. No, por cierto, usted es presidente de la comisión consultiva. Olvídese de esa chapa que usted me quiere poner. No, ustedes mismos han usado la palabra. ¿Así? Asesoramos a la presidenta en temas constitucionales, varios de los miembros de la comisión. Pero colegiadamente, es una comisión que actúa colegiadamente. No es que yo sea Pero usted asesor. es el presidente, ¿no? Está bien, pues. Muy bien. No entonces, ¿cómo juzga? que yo sea el asesor. Bueno, independiente de eso, ¿cómo juzga el accionar de Dina Boluarte y lo que ha dicho sobre el fiscal? Mire, yo respeto la posición, no voy a entrar a juzgar a la presidenta de la República en ese tema. A mí me parece, y esta es una posición personal, de lo que yo he leído de la denuncia hecha por la fiscal, que para mí la imputación hacia la presidenta es inconsistente, porque esta figura de la comisión por omisión, que se atribuye simplemente por haber sido la presidenta de la República, omisión dolosa, ¿no? Y la convierte en responsable de cualquier hecho delictuoso que se realice en cualquier esfera del Estado peruano, es un argumento, para mí, con todo respeto, traído de los cabellos. Es decir, yo entiendo, sin ser penalista, y acá está el doctor... Ahora vamos a dar la palabra sobre el tema. ¿no? Yo entiendo que para que haya responsabilidad penal, tiene que haber primero una tipificación exacta de la figura en donde el sujeto activo del delito esté identificado y actúe con dolo para perpetrar la comisión de un hecho delictuoso. Y no es esto de que, porque es presidenta o porque es jefa del Suprema, es responsable de todo. Y es más, yo diría que la presidenta fue débil en el enfrentamiento de estos movimientos vandálicos y subversivos. Recuerde usted que no les daba todos los pertrechos y el armamento que requería la Policía Nacional. Fue débil, quiere decir que ella debió ser más drástica y arriesgar que hayan más muertos. Debió ser más enérgica y debió controlar desde el principio mejor la situación. Pero la situación se desbordó por debilidad. Y ahora estos vandálicos, que son los que crearon esa situación, y en el fondo son los verdaderos responsables, culpan a una presidenta que fue prudente y trató de no aplicar con todo el rigor la fuerza repulsiva del Estado, y cuando se ven obligados ya a un accionar más drástico y pueden haber habido excesos, se le dice que ella es culpable de esos hechos. A mí me parece absurdo. O sea, que las víctimas son los victimarios. No las víctimas. Los terroristas, los conspiradores. ¿Terroristas, señor Por Blume? supuesto. ¿Usted pesa sus palabras? Por supuesto, pero quien afecta activos críticos, aeropuertos, carreteras, locales públicos, y los destruye con ánimo de enfrentarse al sistema constitucional. ¿Eso es lo mismo que Sendero Luminoso? En cierta medida sí, porque son actos subversivos.
está usted rompiendo el orden constitucional y está usted alterando el orden público y afectando bienes públicos en perjuicio de toda la colectividad. Quiere usted desestabilizar el sistema. Bueno. Llamemos las cosas por su nombre, es que no podemos estar... A mí me parece que es grave y es algo que confunde a la población. Bueno. Comparar con Sendero Luminoso, que representó una amenaza de captura del poder del Estado con ese objetivo y que se propuso... Yo he hablado de actos subversivos. Deliberada, no, terroristas. Actos terroristas, sí, son actos subversivos. Pero en fin, yo no he dicho que son de Sendero, son de tal... Ya esa es una Quisiera regresar al tema penal ahora que conocemos el punto de vista del señor Blume. El tema penal respecto de la denuncia hecha por la fiscal Benavides a la presidenta de la República y 4 ministros. Es una denuncia. Sí. No es una sentencia. Por cierto. Es una denuncia que requiere recorrer todo un camino procesal de contenido eminentemente parlamentario a través del antejuicio, y además esto va a tener que ser resuelto por el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Han habido muertes, como te manifestaba hace unos instantes, hay una estrategia a nivel regional para desestabilizar la democracia en el Perú, que no es de ahora, y que va a tener que ser resuelta en alguna medida ante el sistema interamericano de derechos humanos. Hay informes de la Comisión, hay informes de las Naciones Unidas, hay informes de la ONG y hay toda una arremetida contra la institucionalidad del Estado de Derecho y la democracia en el Perú, en el sentido de que esto va a tener que llegar en algún momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que va a estar ahí en tela de juicio es lo que acabo de señalar. En ese contexto, esta denuncia creo que tiene un rol importante, porque como te manifiesto... ¿Y era oportuno que la haga el lunes la señora? Ese es un tema discutible, porque como te he manifestado, tampoco no es así que la fiscal se le despertó a las 3 de la mañana y dijo, no, esta es una denuncia que tiene más de 170 páginas. Le repito que el viernes pidió un plazo complementario de 2 Pero meses. ya te he explicado que eso no necesariamente se cumple porque es una atribución de la Fiscalía. Durante el fin de semana cambió su criterio. Pero que te vuelvo a repetir, quien va a tener que investigar es justamente a raíz del levantamiento del antejuicio de la inmunidad. Sí. Que es la verdadera investigación. De acuerdo. Porque solamente había una indagación. Quisiera aprovechar el poco tiempo que nos queda para otros 2 temas sobre los que les pido concesión. Uno de ellos es la decisión del Tribunal Constitucional respecto del indulto a Fujimori. Su opinión sobre esa resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, acá está el doctor Blume, que es un experto, pero de todas maneras quisiera dar una opinión en el sentido de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir, ya ha habido de por medio una sentencia, y esa sentencia se tiene que cumplir o se tiene que ejecutar. La ejecución le corresponde al juez constitucional, que es el que va a tener que resolver si efectivamente... No es juez constitucional, discúlpeme. No. Juez penal. No, es un juez de ejecución. Sí, juez de investigación preparatoria, no es constitucional. Justamente es una cosa que llama la atención. Ya pero, lo dirá el señor Blume. Liminalmente, ese juez también tiene toda la prerrogativa para hacer una interpretación. Tiene prerrogativa. Pero por supuesto, pero el presidente Morales Arabia nos ha dicho que no. No, pero esa es una opinión ya discrepante con la que yo opino, en el sentido de que como magistrado él puede estar en libertad de reinterpretar a favor o en contra lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque de por medio ha dicho que una sentencia de la Corte Interamericana. Como el diamante, que el juez no puede hacer eso. Su opinión, y explíquenos por qué una decisión del Tribunal Constitucional, que usted conoce bien porque ha sido presidente de esa institución, tiene que ser ejecutada por un juez de primera instancia en lo penal. Porque en el distrito judicial donde se inicia el habeas corpus no hay juez constitucional. Entonces, frente a la ausencia de juez constitucional, el habeas corpus lo ve el juez penal. De acuerdo. ¿Eso le parece entonces normal? Eso es normal. ¿Y cómo interpreta usted el tenor de la resolución? Mire, yo creo que, en primer lugar, esta es una resolución que resuelve 2 pedidos de aclaración, declarándolos improcedentes, y que ratifica la validez y la constitucionalidad de la sentencia que dictamos en la época en que yo estaba en el tribunal y fui yo ponente de esta causa, y que declaró fundada la demanda, anuló las decisiones que pretendían revertir el indulto, restituyó los efectos del indulto y dispuso, literalmente, disponer la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. Y esta decisión que ha adoptado el actual colegiado, lo que hace, si usted revisa sus fundamentos, es ratificar la validez de esta sentencia, y lo dice: se trató de una decisión final frente a la cual no cabe impugnación alguna, que pronunció sobre
que se pronunció sobre el fondo del asunto en última y definitiva instancia en el marco de las competencias asignadas por la Constitución al tribunal. Y por lo tanto, esta decisión debe cumplirse. Para mí, quizás la sentencia debió ser un poco más explícita, pero no era necesario porque al decir que la sentencia, mejor dicho, la resolución de aclaración ha debido ser más específica, pero no era tampoco imprescindible. Al decir improcedente y remítase para que dé cumplimiento, está refiriéndose a la ejecución inmediata. O sea, desde mi punto de vista, no cabe que el juez de la instancia inferior entre en una digresión y decir yo no cumplo. Entre otras cosas porque puede tomar en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana. Para mí, que son vinculantes, ¿no? ¿O no? Sí, pero ojo, que en esta decisión del tribunal se ha mencionado la decisión de la Corte Interamericana y se dice que no corresponde al tribunal dar mérito a esa decisión. Dice, se pretende más bien que este tribunal realice la valoración de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha posterior a la emisión de la sentencia, lo que desnaturalice el instituto de la aclaración, por lo que ésta resulta igualmente improcedente, ¿no? Entonces, para mí el tribunal está haciendo algo muy importante, que es ratificar su competencia y decirle a la Corte Interamericana: cállate, no te voy a hacer caso. Tú no te tienes por qué meter cuando yo dicto una sentencia en donde restituyo derechos, consagro y garantizo derechos. ¿A usted le parece que es fáctico? Le quiero es que hay un punto muy importante. Mire, el artículo 205 de la Constitución es el que establece cómo se llega al sistema interamericano. Y se llega cuando, agotada la jurisdicción interna, no se obtiene justicia, entonces el afectado se va al sistema interamericano. Pero acá tenemos un hecho insólito, porque se plantea un habeas corpus en favor de Fujimori, el tribunal ampara el derecho y por lo tanto ya nadie puede ir al sistema interamericano pretendiendo algo contra Fujimori, y sin embargo la Corte Interamericana, a una decisión de un tribunal como el peruano, que dice, fundada la demanda, restitúyase la libertad, le dice, usted no ejecuta. Es decir, ¿bajo qué criterio? ¿Y sabe cuál es la razón de fondo? Criterio claro de que había un procedimiento de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Sí. Desde hace años. Pero ese procedimiento de supervisión... Mucho antes de que usted se pronuncie en ese sentido. Pero ese procedimiento de supervisión de la sentencia es un ardid utilizado. Es un ardid, y lo digo con toda... la palabra ardid no es peyorativa, no, es descriptiva. Es un elogio que usa. No, es un ardid utilizado para que las sentencias de la Corte Interamericana habiliten al sector caviar y a la ultra izquierda. Regresamos con su interpretación. Bueno, habiliten, mire, a meterse en cualquier... lo negro y el blanco. No, y usted, mire, habiliten a meterse en cualquier territorio. Bueno, hemos comprendido. ¿Usted no está de acuerdo con el hecho de que el juez sea un simple tramitador? Bueno, hay un espacio, como vuelvo a manifestar, que puede ser objeto de diferentes interpretaciones, pero con lo que acaba de manifestar el doctor Blume, que es un entendido en la materia... ¿Lo ha convencido? Yo creo que lo que ha hecho es esclarecer ese tema para que se evite cualquier tipo de controversia, ¿no? Así es. Ahora, ¿la Corte Interamericana y sus decisiones respecto del indulto? Es una decisión que estará ahí presente, pero el tema es... si se ejecuta o no se ejecuta. No tiene efecto porque esa decisión es una extralimitación de funciones no prevista ni en la Convención Americana ni en el reglamento de la Corte. Muy bien. Brevísimamente, por ejemplo, por favor, la ley Soto y la posición que tomó el Poder Judicial sobre el tema. Bueno, eso es una casación, que es una interpretación de carácter constitucional, que es una atribución que, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, tiene la Corte Suprema de hacer una lectura interpretativa de una norma desde el punto de vista estrictamente de contenido constitucional. Por lo tanto, su pronunciamiento es válido y debe ser aplicado en todos los casos similares. En otras palabras, del punto de vista constitucional, de acuerdo a lo que ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, esa es una ley que atenta contra el Estado de Derecho. ¿Está de acuerdo con su interpretación? ¿O aporta matices? ¿Ah? Sí, bueno. Yo creo que sí. De acuerdo, muchísimas gracias. Hubiéramos conversado más, pero tenemos otros invitados. La próxima vez prolongaremos nuestra conversación. Gracias por su presencia. Gracias y muy buena. No, por favor, es un placer escucharlos. Muy buenas noches, doctor Lamas Pucho y doctor